Bueno, si quieren, la idea de haber convocado a Magalí y a Ana para esta charla tiene que ver con su formación, no solo dentro de la facultad, sino también por fuera de ellas en lo que son las aulas. Digamos, ambas dos con distintos recorridos han encarado su carrera docente y son hoy por hoy, digamos, personas que están muy involucradas con ese rol y nos parecía importante convocarlas a ellas para que pudieran contarnos un poco sobre su experiencia y bueno, acerca del temario que ellas pudieron organizar. Así que antes que nada, gracias chicas, totales, enormes y absolutas. Y nada, somos todo oídos y ojos y ventanitas en Zoom. Bueno, muchas gracias nuevamente a Cande y a todos. Somos un montón. Qué bueno poder encontrarnos en este tipo de actividades. Ana, si te parece, nos presentamos primero. Dale, bueno, empiezo. Mi nombre es Ana Sardisco, docente de grado de la Facultad de Humanidades hasta diciembre del 2020 y docente de seminarios de contenidos transversales en la actualidad. Bueno, me desempeñé en el nivel medio, en el nivel terciario y en el universitario durante los 36 años que ejercí la docencia. Y bueno, creo que cuando un poco, bueno, me convocó Candela y charlábamos con Magalí, podemos dar alguna información, podemos comentar con ustedes experiencias, podemos dar algunos datos, pero creo que el interés y la pasión que ustedes irán teniendo a medida que empiecen a trabajar en la docencia los irá guiando. Y bueno, nosotros podemos aportar algunas cosas. Así que bueno, gracias a Candela por invitarnos, gracias a ustedes por estar y querer escucharnos. Y bueno, a disposición también después para las preguntas, por si hay algo que no hemos tenido en cuenta y ustedes tienen algún particular interés. Y si no lo sabemos, lo averiguamos y se les pasamos el dato después, ¿no? Bueno, para contrarrestar, yo soy, creo, todavía una graduada más o menos reciente. Me recibí, soy profesora en letras en la Facultad de Humanidades y Artes hace ya 6 años y hoy me desempeño como docente en los niveles de medio y superior universitario. Que la idea de compartir este espacio es quizás acercarles algunas cuestiones que, como bien planteaba Candela al principio, son cuestiones que exceden quizás lo curricular, son cuestiones más administrativas, pero la idea es que podamos hacernos carne de las instituciones cuando habitamos en ellas, ahí empezar a perder determinados miedos a la hora de insertarnos en esos primeros pasos en la docencia, en los distintos niveles, e ir teniendo en cuenta las características de cada uno para ir armando nuestra propia carrera como docentes. Y bueno, para comenzar, nosotros les preparamos una presentación para guiar un poco lo que va a ser la charla. Obviamente, como planteaba Ana, abiertos, por supuesto, abiertos a todas las inquietudes que vayan surgiendo y si no, por supuesto, abrimos un espacio de preguntas con micrófono por el chat, si nos ayudan los chicos y chicas de la organización, para ir respondiendo lo que vaya surgiendo. Si todo sale bien, empiezo a compartir. Bueno, seguro sale mal, estas cosas siempre salen mal. Así que denme un minuto porque ya salió mal. Lo tengo que volver a ir. Bien, ahí estamos. Creería que ya se ve en pantalla. Sí, perfecto, Maga. Bueno, si te parece, Ana, voy pasando. Dale, vamos a la primera entonces, que ya nos presentamos. Bueno,
No sé, a lo mejor algunos de ustedes ya está trabajando en algún nivel de la educación formal. Muchos o casi todos tendrán expectativas de empezar, a lo mejor este año o el año próximo. La primera cuestión a tener en cuenta es las características de nuestro sistema educativo. Hay una ley que regula y ordena el sistema educativo en general en todo el país, es una ley de alcance nacional, que es del año 2006, y allí se establecen los niveles y las modalidades que tiene la educación formal en todo el país, es decir, el nivel inicial, primario, secundario, con el ciclo básico y el orientado, y después el superior, que tiene una ley propia para el nivel, que está compuesto ya sea por las carreras y tecnicaturas de nivel terciario y por el sistema universitario. Terciario y universitario conforman el nivel superior. El nivel terciario, junto con los otros niveles, el inicial, el primario, el secundario, según la característica de nuestro sistema federal, están a cargo de las distintas jurisdicciones, es decir, de las distintas provincias y también de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Son las provincias, las jurisdicciones, las que determinan, ¿no?, la implementación, que no puede contradecir, por supuesto, a esta ley de educación nacional. Las universidades tienen otra característica, no dependen de la jurisdicción a donde están. En el caso nuestro, por ejemplo, la UNR no depende de la jurisdicción de la provincia de Santa Fe, el Ministerio de Educación, sino que tiene que ver con la reglamentación propia de las universidades nacionales que tienen autonomía. Entonces, al momento de ustedes ver de qué manera pueden empezar a desarrollar su tarea docente, será en algunos de estos niveles o estas modalidades que estamos mostrando. Y para cualquier duda, es bueno tener este marco referencial normativo que es la ley general y la ley particular para el sistema superior. Pasamos si querés. Bárbaro. Yo dejé de verlos, así que de vez en cuando dejo de compartir, así los vuelvo a ver. Bueno, ahí sea la que sigue. Vamos a la tercera. ¿La ven? No. Bueno. Ahora sí. Nada, perdón que te interrumpa. ¿Podés ponerlo en modo presentación así se ve un poquito más? Sé que nos verías menos todavía, pero... Eso estaba haciendo, pero me parece que igual... Fíjate no que es ese pizarroncito de la S6. ¿El de acá abajo? Sí. Sí, pero lo estoy poniendo, ahí lo puse y me parece que siguen sin verlo. Sí. No, porque tenés que salir y volver a poner presentar porque te lo abre como una ventana nueva. O sea, tenés que volver a presentar esa ventana, completa. esa pantalla. Vamos entonces. Porque la idea es justamente que lo puedan ver bien. Presento la pantalla completa y... y lo maximizo. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora. No está completa, pero se ve, no sé, yo lo veo. ¿Se ve claro? Sí, ahí se ve muy bien. Bárbaro. Bueno, cualquier cosa me avisan porque ahora sí quedé como incomunicado. Entonces, aquellos de ustedes que quieran inscribirse o empezar la carrera docente, tanto sea en el nivel inicial, en el nivel primario, secundario o terciario, dejemos ahora, cuando hablemos de Santa Fe, dejamos la universidad porque es otra legislación, tienen que estar atentos a toda aquella información que está en el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe, porque todos esos niveles dependen de esta jurisdicción. Entonces es muy importante porque todas las novedades en cuanto a todos los niveles aparecen en el portal de gestión educativa y un subportal que es el de educación. Es decir, en estos dos sitios ustedes van a encontrar toda la información
por nivel, por modalidad, con calendario escolar, con las fechas para inscribirse, para escalafonamiento, es decir, toda la información aquí está concentrada. Y tengan en cuenta también que hay un sitio especial que es el del gobierno abierto, que es un sitio oficial, acorde a las políticas abiertas que se están tomando en distintas provincias del país, donde allí también figura, donde ahí van a aparecer las novedades que tienen que ver con la gestión política, es decir, la educación también va a estar allí, pueden acceder a información. Además tienen un número de teléfono, un 0800, que es una mesa de orientación, y una página web de también el Ministerio de la provincia de Santa Fe. Es importante entonces aquella información que se recoge aquí. Muchas veces los diarios publican cuando hay escalafón, cuando hay novedades, pero lo más seguro es ir al sitio de educación, al portal de educación de la provincia, porque allí está concentrada toda la información. Es el sitio, estos son los sitios más seguros para poder buscar. ¿Querés pasar? ¿Qué pasó? Dale. Bueno, estos son los niveles y las modalidades de la provincia de Santa Fe. Ustedes también van a encontrar en su portal de educación todas las modalidades y todas las carreras que se dictan a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Fe. Primaria, secundaria y superior, con estas modalidades que figuran aquí, ¿no? Que tienen muchas veces sus reglamentaciones propias y sus calendarios propios. Es decir, hay inscripción para el escalafonamiento de secundaria o el de superior, pero para el de educación artística es otra fecha. Es decir, que estas modalidades la tienen que tener en cuenta al momento que ustedes se inscriban o quieran saber qué pasa en esas modalidades, porque tienen una información propia, porque están diferenciadas, estas modalidades están diferenciadas en cuanto a reglamentaciones, en cuanto a calendario, ¿no? Entonces, bueno, es bueno, digamos, tener presente esta diversidad para poder después ir a buscar la información a donde corresponda. Bárbaro. Y un detalle es, no confundamos las modalidades, que muchas veces sucede, con las orientaciones de la escuela orientada o con las terminalidades de la escuela técnica, ¿sí? De educación técnica. Estas son las modalidades. Si ustedes trabajan en lo que nosotros podríamos llamar la escuela más llamada la común, es la que llamamos sin modalidad, digamos, ¿sí? Es la escuela común, técnica u orientada. ¿Sigo, Ana? Dale. Bien. Lo primero que van a tener que hacer para insertarse en el circuito público de la provincia de Santa Fe es ir a inscribir su título ni bien lo obtengan. ¿Qué es lo que tienen que ir a inscribir? El título analítico, ¿sí? No el diploma, que además demora más tiempo, ahora creo que ya empiezan a demorar menos, pero sí el analítico ese que te entregan en la facultad, 10 días, 15 días, es súper rápido el trámite, y van a ir con el original. Bueno, el trámite nosotros lo hacemos obviamente en la ciudad de Rosario, allí a la vuelta del Alto, ¿sí? Por calle Echeverría. Van con el título y en el momento ese título queda inscrito. ¿Qué significa eso? Que se los piden en el mostrador, se lo llevan a la computadora, le ponen un sello con el número de registro y se los devuelven en el momento, ¿sí? Recuerden siempre que el título analítico ustedes no lo entregan en ningún lugar porque es el original el que tienen que llevar y que queda ya registrado. Una vez que ustedes llegan a su casa van a poder gestionar en el espacio de mi legajo, que ahora vamos a charlar en un ratito de qué se trata, van a ver que aparece el título registrado y van a ver también entonces las distintas competencias, que ahora vamos a ver las docentes, las habilitantes, las supletorias, para dictar los distintos espacios curriculares en los distintos niveles, en las distintas modalidades, como comentaba Ana hace un ratito. Bien, recuerden que este trámite de registro es también personal. Vamos con el decreto, Ana. Ana, ¿estás allí? Yo no los veo. Ana, Estaba bloqueada. Este es un decreto que lo van a escuchar nombrar por todos lados.
y que es sumamente importante por muchas razones. Bueno, es el que decimos todos, 3029. Este decreto tiene la particularidad que concentra en sí todas las características que tienen que ver con la inscripción, con la ponderación de los antecedentes, acerca de cómo se cubren suplencias, reemplazos, interinatos, acerca de cómo se accede a los concursos de titularización en inicial, primaria y terciaria, secundaria y terciaria, el ascenso, la posibilidad de transferir horas, no me es transferir el término, bueno, que Trasladar. Transferir. Bueno, trasladar horas de un lugar al otro una vez que sos titular, traslado, con esto la prueba, traslados, permutas, es decir, en este reglamento encuentran todo, pero, a ver, es muy pesado leer un reglamento, pero ¿por qué yo quiero insistirles en que es importante que conozcan este reglamento? Cuando ustedes empiezan a trabajar en una institución, ustedes tienen ya otro rol. El rol es de ser un trabajador. Son trabajadores de la educación. Y como trabajadores de la educación, y como cualquier otro trabajador, tiene sus reglamentos, sus características, sus responsabilidades, sus derechos, sus obligaciones, y los derechos también están contemplados en las reglamentaciones, como es en este caso. Cuando uno desconoce qué derechos tiene, cuando uno desconoce cuáles son las características y cómo puede hacer uso de permutas, de traslado, cuando uno desconoce todo eso, en realidad se limita mucho el campo de acción profesional, laboral. Se limita y además el desconocer los derechos es bastante grave, digamos, ¿no? Por ejemplo, a ver, les pongo un ejemplo para que quizá pueda verse la importancia. Vamos a suponer que a ustedes los llaman, algunas de ustedes, o algunos, llaman para hacer un reemplazo, porque una persona tomó licencia por enfermedad, vamos a suponer, ¿no? Y entonces es un reemplazo largo. Y ustedes reemplazan 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. ¿Qué pasa? La persona se reintegra. Su reemplazo termina. La persona se reintegra. Pero, si la persona se reintegra y antes de los 45 días vuelve a pedir licencia por el mismo artículo o por otro artículo, ya no por enfermedad, sino por enfermedad de un familiar, o por viaje, o por beca, o por lo que fuere, ustedes que hicieron el reemplazo tienen el derecho de seguir en ese reemplazo. No se vuelve a llamar a escalafón. Si ustedes no saben que tienen ese derecho, puede ser que el reemplazo no siga. Es decir, son ustedes, es cada uno de nosotros el que tiene que estar atento a que esos derechos efectivamente se cumplan. Entonces, si la persona a la que ustedes reemplazaron se reintegra, pero el reintegro es de 1 a 45 días, si es más de 45 días, si a los 50, 60 días vuelve a pedir licencia, ahí se vuelve al nuevo escalafón. O sea, fíjense la importancia que tiene. Esto es algo que dice en el 3029. Fíjense la importancia que tienen 2 cuestiones. Saber en qué lugar uno está en el escalafón y saber sobre este reglamento. Son los 2 elementos que a uno le posibilitan cuidar sus propios derechos. ¿Sigo? Bueno. Bárbaro. Bueno, tal cual lo que plantea Ana, el 3029 yo lo tengo descargado en el celular y lo llevo conmigo a todas partes. Siempre uno tiene alguna duda y el 3029 nos ayuda a ir respondiéndolas. Así que les recomiendo que lo descarguen, que lo vayan trabajando, que lo vayan leyendo con tiempo. Seguramente hay cuestiones que también les generan dudas, así que está bueno también empezar a conversarlas con pares o futuros colegas. Nosotras ahora vamos a hacer un breve recorrido por algunas características de los distintos niveles. Empezamos con nivel medio, seguimos con superior. Hacemos un breve pantallazo de lo que es nivel primario, sobre todo porque algunos de los títulos de ustedes también van a tener competencia en este nivel. Ahora vamos a charlar sobre qué son las competencias. Y vamos a hacer después
sobre el cierre algunas consideraciones sobre el desempeño docente en escuelas de gestión privada y fundamentalmente en las escuelas preuniversitarias de la UNR, donde también hay cuestiones que son distintas, obviamente, que en las escuelas provinciales. Y bueno, y nos vamos con una coda especial, un regalo que les traemos sobre algunas cuestiones que después las charlamos al final. Bien, para comenzar con nivel medio, en realidad estoy empezando por el final del camino, que es cuando llegamos a titularizar. Así que un pantallazo pequeño. Van a ver que existen, digamos, tenemos tres maneras, digamos, de estar como docentes en el sistema. Podemos ser docentes titulares, podemos ser interinos, podemos ser reemplazantes. ¿Cuándo se es titular? Cuando efectivamente decimos, si se puede decirlo así, que las horas son nuestras. Es decir, que las tenemos hasta que nos jubilemos o hasta que hagamos algo nosotros por decisión propia sobre esas horas. ¿De qué somos titulares? De un determinado ID, ¿sí? Que es ese número de identificación que tiene el Ministerio de Educación sobre las determinadas horas, supongamos las 2 horas cátedra de formación ética de segundo C, turno tarde, de determinada escuela, ¿sí? Esas horas de determinado espacio curricular, de determinado curso, de determinada escuela, tienen un ID, un número fijo al que pasa a ser nuestro si ganamos un concurso de titularización. El concurso de titularización, ¿sí? Se abre, bueno, este año terminó el último de los concursos que se hizo, no se sabe, todavía no está abierto el nuevo calendario, cuando habrá una próxima titularización. ¿Cuáles son las horas que se ofrecen para titularizar? Las horas que han quedado vacantes. ¿Por qué puede haber una vacancia? Por el flujo natural de nuestras vidas, generalmente cuando hay jubilaciones, ¿sí? Entonces, cuando el docente a cargo se jubila, esas horas quedan disponibles, en principio, para ser titularizadas, seguramente cuando llega el momento del calendario. Seguramente ahora vamos a ver, hubo algún interino en esas horas durante un tiempo. Esa inscripción para titularizar la puede realizar cualquier docente, ¿sí? No necesitamos ninguna antigüedad mínima para inscribirnos a titularizar. Eso es algo que hay que tenerlo en claro porque va a haber otras instancias para las que necesitamos una antigüedad determinada. Las inscripciones se están realizando ahora tanto para titularizar como veremos a continuación. Las inscripciones para los escalonamientos de suplencias e interinatos se realiza todo por la página de mi legajo, ¿sí? Es todo autogestión. Y este año se realizó en realidad el primer ofrecimiento, la primera titularización efectiva, el primer concurso de titularización por mi legajo, ¿sí? Antes, previamente, el último fue hace un par de años, estos ofrecimientos, estas jornadas de titularización se realizaban de manera presencial, acá en la ciudad de Rosario, comúnmente en los galpones de Metropolitano. Desde mi legajo es obviamente muchísimo más cómodo para todos, siempre que tengamos, ¿no?, el acceso a Internet. ¿Qué hacemos cuando nos inscribimos para titularizar? Seleccionamos, como siempre, el número va a ser 6 para todos, después vamos a ver que este número 6 se va a ir repitiendo en distintas inscripciones. Seleccionamos 6 establecimientos en los cuales a nosotros nos interesa titularizar las horas que estén vacantes, ¿sí? El sistema obviamente no te va a permitir inscribirte en un establecimiento que no esté ofreciendo horas de esas asignaturas, de esos espacios curriculares que a cada uno de nosotros nos interesan por las competencias que tenemos. Las vacantes siempre se publican a la par, así que uno va revisando en qué escuela hay determinada cantidad de horas vacantes, dónde está la escuela, porque también tenemos que ver cómo vamos a llegar a esa escuela, para ir seleccionando esos 6 establecimientos. Porque cuando termina nuestro periodo de inscripción, desde Junta se van a elaborar los famosos escalafones, en este caso los de titularización. Después vamos a ver los de suplencias e interinatos. ¿Cómo se efectiviza, ¿sí?, el escalafonamiento para titularización? Se tienen en cuenta 2 cuestiones, 2 grandes cuestiones. Por un lado, la antigüedad docente que tenemos, que ahora vamos a ver cómo se calcula, y eso también está muy bien explicado en el 3029, así que ante cualquier duda siempre la referencia
es el 30-29. Y por otra parte, nuestra carrera, ¿sí?, de formación continua, que ahora vamos a ver también todo lo que podemos presentar como formación continua, y les vamos a hacer también algún recorrido posible sobre algunas ofertas determinadas que no deberíamos dejar pasar. Bien, y hace un ratito Ana ya les introducía esta idea del traslado. ¿Qué sería el traslado? Supongamos que nosotros titularizamos unas horas en determinada escuela. Como les decía antes, esa idea es nuestra. Esas horas, hasta que nos jubilemos, nos pertenecen, a menos que por X motivo decidamos renunciarlas, ¿no? Preferimos trabajar en otra escuela. Cuando se abre un nuevo concurso de titularización, nosotros que ya somos titulares tenemos la prioridad para reclamar horas que se titularizan, para trasladarlas por las que efectivamente nosotros tenemos en otra institución, ¿sí? Por eso en los concursos de titularizaciones, primero, el primer filtro tiene que ver con los traslados y las permutas, y el remanente es lo que efectivamente se titulariza. Les comentaba antes que podemos ser titulares, podemos ser interinos, podemos ser reemplazantes. ¿Cuándo somos interinos? Cuando no hay un titular de esas horas, ¿sí? Supongamos, se jubiló la persona que las tenía, hay que esperar al próximo llamado para que haya efectivamente un titular, mientras tanto se ofrecen de manera interina hasta el concurso, ¿sí? ¿Cuándo somos reemplazantes? Cuando estamos, como les comentaban hace un ratito, cubriendo, ¿sí?, a un docente que está retirado, digamos, del cargo por licencia. Vamos a ver que licencias hay de muchos tipos distintos. De hecho, incluso en este contexto de pandemia aparecieron las nuevas licencias, que son las de los artículos 500, que son distintas excepciones. Y después vamos a charlar un poquito sobre las licencias. Bien, tengamos en cuenta que, y esto es muy importante, los escalafones se confeccionan por establecimiento y por espacio curricular, ¿sí? Es decir, que dependiendo del título que ustedes tengan y las distintas asignaturas, los distintos espacios curriculares que puedan asumir como docentes en las instituciones, van a tener que buscarse, digamos, en cada asignatura en la que se hayan inscrito en los distintos establecimientos. El sistema los va llevando, ¿sí? Sí, incluso quizás ustedes no terminan de saber cuáles son las competencias que tienen, el mismo sistema te va indicando en cuáles tenés competencia docente, habilitante, supletoria. ¿Qué significa esto? Cuando tenemos competencia docente, significa que somos los que el Ministerio de Educación reconoce que tenemos mayor preparación y mejor conocimiento para dictar determinados espacios curriculares, ¿sí? En cambio, cuando nos reconocen determinada competencia habilitante, eso significa que primero hay toda una cuestión de una lista, digamos, de egresados de otras carreras que están más capacitados que nosotros, ¿sí? Y si tenemos la competencia supletoria, somos los que quedamos al final, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo tener el profesorado que la licenciatura, ¿sí? Porque si ustedes se reciben de profesores, van a tener van a tener competencia docente en esos distintos espacios curriculares. Con el título de licenciado se van a poder inscribir, ¿sí? Pero van a quedar más abajo en el escalafón porque no tienen la competencia docente. ¿Sí? Eso es por un lado en relación con los títulos posibles, por lo menos dentro de las humanidades y las artes. También puede ocurrir que tengan competencia docente en algún espacio curricular y tengan habilitante o supletoria en otras. Por ejemplo, con mi título de profesora en letras, yo tengo competencia docente en lengua y literatura, ¿sí? Y competencia docente, esta es más rara, y revísenla porque hay muchas carreras, hay egresados con muchos títulos que pueden dictar esta asignatura. Tengo competencia docente en formación ética y ciudadana, por ejemplo. Pero tengo competencia habilitante para dictar, supongamos, ciencias de la comunicación, ¿sí? Es decir, que todos los que tienen el título de profesorados en comunicación educativa, por lo menos que es el título que expide nuestra universidad, seguramente otros títulos también, están encima mío, ¿sí? Porque tienen competencia docente para dictar esa asignatura. Cualquier cosa, si tienen alguna duda puntual, después lo conversamos bien. Es muy importante que cada uno de ustedes revise cuando inscriba su título cuáles son efectivamente los espacios curriculares para los que tienen competencia docente, habilitante, supletoria,
Y bueno, que revisen también en qué tipo de instituciones se dictan determinadas asignaturas, ¿sí? Porque quizás algunos de ustedes tengan competencias en las materias de las sociales, entonces les conviene quizás ir anotándose en escuelas orientadas que tengan esa orientación, ¿sí? Y quizás no van a tener tantas competencias porque hay menos asignaturas en la escuela orientada de otras orientaciones, ¿sí? Supongamos economía y administración, o en determinadas escuelas técnicas. Bueno, seguimos un poquito con interinatos y suplencias, que es quizás lo que hay que saber ya, porque es lo primero que van a hacer cuando hayan inscrito el título, como lo planteábamos hace un rato. Magalí, sí. Camila había preguntado exactamente qué, cuando decimos escalafón, ¿qué estamos diciendo? No sé Bien. si le quedó claro. Un escalafón es una ponderación que se hace de todos tus antecedentes, por lo cual hay lo que se llama un orden de mérito. El orden de mérito se obtiene cuando todos tus antecedentes, de acuerdo al 3029, ahí dice el título, un curso de tantas horas, un curso con evaluación, un curso sin evaluación, una inscripción, es decir, están todas las posibilidades de antecedentes que vos tengas, está pautado cuál es el puntaje. Eso garantiza que todo el que se anote en cualquier ciudad de la provincia se le adjudique el mismo puntaje. Por lo cual, ese escalafonamiento sería el resultante de un orden de mérito que sale de ponderar los antecedentes que cada uno presenta. ¿Se entiende lo que es un escalafón? No sé, Magalí, así es en... Sí, cualquier cosa nos siguen consultando. Perdonen que yo no leo el Yo chat. voy leyendo, Magalí. Ahí llegó otra pregunta, Ana, justo, mientras vos respondías eso. Que dice, ahí te leo. ¿Cómo se pueden averiguar las competencias sin inscribir el título? En cada escuela, por ejemplo, en el caso de nuestra facultad, cada escuela tiene ese dato. Y si no, en el ministerio, en la parte de títulos, es donde ellos tienen exactamente los datos para qué habilita, porque en realidad la competencia la pide la institución que da el título. Por ejemplo, en Ciencia en Educación, Filosofía e Historia, han pedido al ministerio en algún momento competencias. Y es el ministerio el que las otorga o no. Así que el otorgamiento depende del ministerio, pero bueno, a lo mejor cada tanto se modifica alguna de las competencias. Por ejemplo, cuando sale un nuevo título. Ahí hay 3 preguntas más, ya que aprovechamos la pausita como para ir viendo. Pregunta Rubén, dice si los cursos deben ser los que diga el ministerio u otros, por ejemplo, de la universidad. Bien, ahora en un ratito tenemos para charlar todo lo que puede ser formación continua. Joya. Pero sí. Las dos cosas están bien. Tienen distintos puntajes, ¿sí? Que eso también está en el 3029, ahora en un ratito lo charlamos bien para que lo vean escrito y es más fácil para tomar. Florencia pregunta que ella tiene el título intermedio que ofrecen varias carreras de la UNR y si ese título también debe registrarse y a qué habilita. Bien, muy buena la pregunta, es porque lo habíamos pasado. El título intermedio, primero que les conviene tenerlo, les conviene tramitarlo cuando estén en condiciones, por ahí piensan, bueno, no, si total el año que viene ya me recibo, ustedes por las dudas lo tramitan y van y lo inscriben, ¿sí? Obviamente, son títulos que no son profesorados, son títulos de bachilleres universitarios, van a tener competencia habilitante o supletoria, ¿sí? Pero en los distintos espacios curriculares a los que ustedes ya aspiran. Volviendo un poquito sobre el tema del escalafón que les respondían hace un ratito, el escalafón es esa lista, ¿sí? El secretario o la secretaria de la escuela, ante la ausencia de un docente por X motivo, agarra el teléfono y siguiendo esa lista va llamando para cubrir interinatos y suplencias, ¿sí? Entonces llamará primero al número 1, que seguramente es alguien que ya está trabajando en la institución, ahora les planteo esa diferencia entre los internos y los externos, y en determinado momento,
Cuando se terminan las personas que tienen competencia docente, empiezan los habilitantes, ¿sí? Entonces, en algún momento del año van a llegar a ustedes. Quizá no sea en marzo, quizás si estamos un poco más abajo en el escalafón, recién en agosto. Bueno, estos han sido años complicados, ¿no? Pero ahora, con la presencialidad sobre todo, se están moviendo mucho más lo que es los ofrecimientos de suplencia, fundamentalmente. ¿Por qué les marcaba una diferencia entre los que ya están trabajando en la institución y los que no? Porque cuando nos inscribimos a interinatos y suplencias y marcamos, por ejemplo, la escuela, es obligación inscribirse en la escuela en la que ya estamos trabajando, ¿sí? Supongamos, yo trabajo en determinada escuela, ahora cuando se abra, suponemos que se abre el mes que viene o 40 días, yo me tengo que inscribir en esa escuela porque yo ya estoy trabajando ahí, ¿sí? Eso es obligación. No se olviden de la escuela en la que están trabajando. Y en otras hasta llegar a 6, ¿sí? Si la escuela tiene un anexo, el anexo y la escuela cuentan como una, ¿sí? Eso también está en el 3029. Quizá los que vayan a trabajar, sobre todo afuera de Rosario, tengan eso en cuenta porque suele haber, estás en una ciudad o en un pueblo la escuela y el anexo en otro pueblo, cuentan como uno. ¿Cuándo se... Acá hay otra pregunta ¿qué pasaba de una provincia a otra si uno se lleva el escalafón? No. Cada jurisdicción elabora su propio escalafón. El acuerdo entre provincias se da porque a veces es posible la permuta de una provincia a otra. Pero eso hay que averiguar exactamente si tal provincia y tal provincia tienen ese acuerdo. No es necesariamente todas las provincias tienen todos los acuerdos. Por ejemplo, sé que Neuquén y Santa Fe tienen un acuerdo, porque me acuerdo, pero no, hay que ir puntualmente cuál es tu interés y ahí vas a ver, ¿no? María Fernanda, muchas gracias por tus saludos. Hace tantos años, mirá las cosas que se acuerda esta chica. Lucía pregunta sobre el trámite para ampliar las competencias. Me perdí. Yo nunca escuché hablar de... Claro, no es personal. No es personal. Vamos a suponer, digamos, hubo ampliación de competencias en nuestra facultad hace quizá unos 15 años atrás, el título de Ciencias de la Educación, que por gestiones de la facultad y puntualmente de la escuela, creo que era Brovelli en ese momento la directora de la escuela, estoy hablando hace muchos años, ampliaron las competencias. ¿Por qué? Porque aparecieron carreras con materias nuevas y esas materias alguien tenía que tener competencia para darlas. O sea que hay una cierta movilidad en las competencias cuando aparecen títulos nuevos, carreras nuevas, especialidades, sobre todo cuando hay movimiento en los diseños curriculares. Pero no es a título personal. A menos que, quizás, no sé si la pregunta iba por ese lado, quizás tiene el título intermedio o supongamos la licenciatura y termina el profesorado, siempre el trámite es igual. Cada vez que ustedes tienen un analítico en la mano, van y lo inscriben, ¿sí? Y van a ver que en lugar de un título, cuando vuelvan a abrir mi legajo, aparecerán todos los que tienen inscritos, ¿sí? Pero entiendo que la pregunta iba por lo que decía Ana. Por las dudas, los que están a punto de recibirse, hay que pedir turnos para inscribir los títulos y están dando turnos para febrero. Así que, para tener en cuenta, si quieren ya ir sacando los turnos, está bueno. Claro, porque ahora es todo virtual, ¿no? Es todo virtual y hay que sacar turno y dan pocos turnos, entonces ya hoy están dando para febrero. Qué locura eso. Bueno, antes era un trámite. Sí, yo por las dudas que no esperen hasta último momento y se encuentren con que tienen que esperar un año para registrarse. Claro. Bárbaro. No sé a quién agradecerle porque yo no veo, pero muchísimas gracias por el dato. No, de nada. Bien. Bueno, sigo comentando y cualquier cosa me siguen pasando algunas preguntas. Tengan en cuenta que el escalafón de interinatos y suplencias va a tener 6 partes, porque primero van a estar los que tienen competencia docente internos, es decir, que ya están trabajando en la institución, después los que tienen competencia docente pero son externos a la institución, y así se repite con quienes tienen competencia habilitantes y quienes son supletorios, ¿sí? Es decir, que tienen 6 partes.
Y bueno, como lo ven en pantalla, ¿qué ponderamos? Como ya lo dijo Ana, tanto la antigüedad. ¿Cómo se calcula la antigüedad? Se calcula por día efectivo, ¿sí? No tiene que ver con las horas cátedras, sino no importa si nos llamaron un día para cubrir 40 minutos o para cubrir toda la jornada, ¿sí? A nosotros nos va a contar igual el 0,003, si le puse bien todos los ceros, ¿sí? Por día, ¿sí? Si, bueno, si el año siguiente nos inscribimos en esa escuela, ¿sí? En ese establecimiento. Si no cuenta exactamente la mitad. ¿Qué quiere decir esto? Yo trabajo en determinada escuela. Este año hice toda mi antigüedad, digamos, en esa escuela, ¿sí? Cuando me inscriba ahora para el escalafón 2022, mi antigüedad de este año va a computar con ese número, ¿sí? Que termina en 3, en esa institución. Pero mi antigüedad docente en otra institución en la que me puedo inscribir, en la que efectivamente no estoy trabajando, y que quizás no trabajé nunca, ¿sí? Va a contar exactamente la mitad, ¿sí? 0,0015. Esto es importante que lo tengan en cuenta porque quizás uno se va moviendo en distintas instituciones, va probando suerte también, a donde lo llaman más, o nos mudamos en definitiva también, pero tengan en cuenta que la antigüedad varía porque siempre vale más en la misma institución en la que efectivamente la hicimos, ¿sí? En la que ya nos desempeñamos como docentes. Bien, y después ahora charlamos en un ratito todo lo que es formación continua. Ana les planteaba respecto de leer y estar muy atentos al 3029, esto también nos va a servir para ir calculando nuestra antigüedad real, ¿sí? Tenemos siempre que vayamos a una institución, que nos llamen por un reemplazo, sobre todo si es una suplencia que no se prolonga mucho en el tiempo, sepamos, ¿sí? Preguntemos a los secretarios, a los directivos, en todo caso, qué tipo de licencia está tomando ese titular. Para saber si esa licencia va a estar, por ejemplo, de lunes a viernes, que muchas licencias se cortan los fines de semana y vuelven a empezar el lunes, ¿sí? En términos de sueldo no nos va a afectar en términos de la antigüedad de corrido, ¿sí? Y en términos también de lo que veremos llegando al final, que son nuestros derechos a tomarnos licencias, inclusive como reemplazantes. También hay suplencias que se ofrecen día por día. Supongamos, nos ofrecen una licencia el miércoles de 9 a 10:20, ¿sí? Pero es solo los miércoles. ¿Eso qué quiere decir? Que se va cortando, ¿sí? Entonces, trabajamos un mes entero, pero no tenemos 30 días de antigüedad. Tenemos solo los 4 o 5 miércoles del mes. Y esas cosas siempre pregúntenlas, justamente para ir también controlando, bueno, nuestra propia antigüedad, e ir pudiendo relacionarlos con los distintos derechos que tenemos. Y leía por allí, me parece que fue una pregunta que me soplaron. Lautaro, no, yo no sé lo que pregunta Lautaro, la verdad es que no tengo ese dato. ¿Cuánto tiempo se necesita para actualizar? O sea, si vos te mudás de Santa Fe a otra provincia, llegás y haces el cambio de domicilio. No sé si ahí te exigen al revés, venís a Santa Fe y cuánto te exigen de permanencia para... No, yo creo que apenas ya tenés el domicilio, ya te podés inscribir, ¿eh? No, yo nunca vi que exigieran que tengas que vivir, no sé, 30 días, 60 días, no. La verdad, lo contesto así un poquito con duda, pero... Ana, discúlpame. A mí me pasó, yo no soy de acá, y cuando vine ni siquiera tuve que presentar un cambio de domicilio. Solo con el título directamente. Bárbaro, eso sí tenganlo en cuenta, sí, tanto si han llegado con títulos de otras provincias como si quieren mudarse o si viven en poblaciones muy límites y van a trabajar en varias provincias al mismo tiempo, que el título tiene que estar inscrito en todos los lugares en los que tienen jurisdicción. Y Juan Cruz pregunta si el certificado analítico que emite el CIU Guaraní ya se puede registrar. No el que vos podés imprimir desde tu casa, sino el que te otorga la sección alumnado de la facultad una vez ya realizado el trámite de egreso, ¿bien? O sea, para poder inscribir el analítico
lo que tiene que tener son todas las firmas, todo el proceso burocrático y administrativo finalizado, y ese es el analítico que muchas veces, que era lo que hablaba Magali al principio, se entrega mucho antes que el diploma, ¿bien? Entonces, sí es ese el analítico que hay que escribir, pero no es el que vos podés imprimir desde tu casa, ¿bien? El analítico que se inscribe es este, que es tu única copia, que es la copia original, que era lo que Maga hablaba antes también, de que uno lo inscribe y después te lo devuelven, porque es tuyo. No sé si querían agregar algo más sobre los certificados. Yo sé que cambió un poco cómo se entregan ahora los analíticos y los diplomas, así que si quieren agregar algo. Agrego algo más yo. Si les dan el analítico provisorio hasta que les llegue el definitivo, recuerden que tienen que imprimirlo porque se los mandan por mail, llevarlo a Delía, sellarlo, llevarlo a sede de gobierno, verificar esa firma y después al ministerio. Pero como hay turno para febrero, no se preocupen, tienen tiempo. Durísimo que sea recién en febrero. Pero bueno, ya con la firma verificada, capaz que si ustedes consiguen algún reemplazo en alguna escuela, puedan llevarlo, porque tienen esa firma registrada. Bien, bárbaro. Con respecto Recuerden que del domicilio, perdón, Magali, sí. No importa si yo vivo en una provincia y trabajo en Santa Fe, yo podría vivir en San Pedro y trabajar en la provincia de Santa Fe. Tengo que escribir el título, tengo que cumplir el horario y todo. Después que si yo viaje, que porque me gusta viajar, voy y vengo, no hay problema que viva en otro lugar. Pero a los fines de poder trabajar en la provincia de Santa Fe, el título sí tiene que estar registrado. Y por supuesto que, digamos, no tiene que haber ningún tipo de incompatibilidad horaria. Si yo tardo en llegar 1 hora, 1 hora y media, bueno, ya es una cuestión personal, digamos, ¿no? O sea que la cuestión es de inscripción del título. Después, lo que pasa es que, bueno, las distancias depende de dónde viva, ¿no? Pero hay, por ejemplo, hay localidades que están en el límite de una provincia con otra, ¿no? Bueno, si trabajan acá y en San Nicolás, lo van a inscribir allá, tal cual. Vivan donde vivan. Es la inscripción del título. Bien. Esto que ven ahora en pantalla, creo que están viendo ahora en pantalla las inscripciones, bueno, quedaron como inscripciones complementarias, son las inscripciones que hacemos en otros momentos del año, además de la que yo les decía que se hace anualmente para confeccionar el escalafón general de aspirantes a interinatos y suplencias. ¿Cuándo podemos inscribirnos fuera de esa fecha? Que no hay que dejarla pasar, ¿sí? Suelen ser 10 días, y debería ser ahora el mes que viene. En estos casos, cuando obtenemos el título, ¿sí? Ustedes tienen derecho a inscribirse en distintas, en los 6 establecimientos por la obtención del título. Porque, ¿qué pasa? Si no, tendrían que esperar hasta la próxima apertura, que podría ser, supongamos, en septiembre del año que viene, ¿sí? Entonces, cuando ustedes se inscriben su título, pueden inscribirse, sea el momento del año que sea, ¿sí? Para integrar los escalafones. Cuando han cambiado de domicilio, es decir, que no cambió de domicilio el trámite, sino que efectivamente se mudaron en cualquier momento del año acá, a alguna localidad de la provincia de Santa Fe, obviamente no estaban inscriptos antes, entonces en ese momento sí pueden solicitar, porque se han mudado y van a ejercer en esta provincia, inscribirse en sus 6 establecimientos. Bueno, decimos 6, recuerden que son siempre 6 por nivel, por modalidad. O bien, cuando se agota el escalafón, ¿sí? Cuando una escuela, dijimos antes, ¿sí? La situación comunicativa de la secretaria y el secretario, llamando por teléfono en el orden, digamos, en el que integramos los docentes el escalafón, dio la vuelta completa, la dio 2 veces incluso. Puede, si siguen necesitando docentes, para efectivizar los reemplazos, pueden convocar, ¿sí? Pueden solicitar la apertura de lo que se llama una inscripción complementaria por establecimiento, ¿sí? Entonces ustedes, quizás en esta época del año, ya hace 1 mes, 2 meses ya que hay abiertas, ustedes cuando ingresan a mi legajo, a la parte de inscripciones, van a ver que las que están abiertas ahora son justamente las complementarias, que suelen ser las escuelas que agotan primero los escalafones, son generalmente las escuelas que no son de la ciudad de Rosario, sino las escuelas de los distintos pueblos o ciudades aledañas, generalmente más chicas, donde quizás
ya lo que se pone en juego es también la movilidad propia para poder llegar a estas escuelas. Pero ténganlo en cuenta como una posibilidad, sobre todo cuando recién empezamos, o sea, todavía no tenemos mucho puntaje, cuando nos inscribimos las primeras veces, quizás no nos están llamando de las escuelas en las que estamos inscritos, podemos inscribirnos por cuando se han agotado los escalafones en determinadas instituciones. Tengan en cuenta también que siempre podemos llamar a las instituciones para preguntar por qué número del escalafón están, ¿sí? Como para darnos una idea, si nosotros estamos 68 y van por el 35, bueno, nos va a faltar un tiempo largo, unos cuantos meses para que nos llegue a nosotros, ¿sí? Ese control también es interesante porque a veces sucede que uno tiene la sensación de que nunca lo llaman, que podría ser que lo estén saltando en el escalafón. Así que nosotros siempre tenemos el derecho de llamar para ver en qué número están en determinado escalafón, ¿sí? de determinado espacio curricular. Bien. Sobre inscripciones, no sé si habrá alguna otra pregunta. Había una pregunta sobre, me parece, con respecto a la edad. Sí, la inscripción es hasta los 40 años. Pero aquel que se exceda de esos 40 años depende. Si ya ha trabajado en el sistema educativo y tiene aportes jubilatorios, se le descuentan esos años que ha trabajado. Entonces, si tiene 45 y ya trabajó 10, entonces se le descuentan 10 años. ¿Esto qué quiere decir? Que aquella persona que tenga 40 años y que nunca haya trabajado en educación, se estudió, tiene el título, todo, pero nunca estuvo en educación, el límite es 40 años. No sé si me expresé claramente, ¿no? Me entró la duda, ¿el límite de 40 años no era para titularizar? Y para entrar a inscripción y inscribirte en escalafones también, y para titularizar también. Fui yo. Bárbaro. Alguien que no haya nunca trabajado, ¿eh? Uh-huh. Bien. Bueno, creo que hay algunas consultas sobre, bueno, el analítico, que ahí si quieren, me parece que corresponde que cualquier consulta la respondan desde Secretaría Estudiantil, así que entonces hay algo que aclarar. Ahí, Maga, yo estoy escribiendo por el chat las preguntas específicas de... Bárbara. Y todo eso. Dale, ahí hay una nueva pregunta de los antecedentes. No sé si querés responderlo después, pero te la leo. Para inscribir otros cursos que no sean universitarios o posgrados, ¿cuándo es? Bien. Y después otro. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre inscripción a complementarias por establecimiento y por aspirante? ¿Y en qué momento se habilita esta última? Bien. Vamos con las dos. Bueno, voy primero por la última. Por establecimiento es la que acá en la diapositiva ven por el escalafón agotado, ¿sí? La inscripción por aspirante sería la de obtención de título o la del cambio de domicilio, ¿sí? Cuando sos vos el que ejercés tu derecho de inscribirte fuera de término, ¿sí? Creo, Ana, que lo dije bien. Sí. Perfecto. Bien, y sobre el tema de, bueno, en realidad la carpeta, cómo armamos nuestra carpeta de antecedentes, cada año, cuando se habilita la inscripción a interinatos y suplencias, tenemos un plazo para imprimir nuestra solicitud, que bueno, ahora se hace por mi legajo, y presentar lo que se llama un legajo, ¿sí? Que tiene ese nombre, pero es una serie de hojitas abrochadas, ¿sí? En una de las instituciones en las que nos inscribimos, ¿sí? Vamos a uno de los establecimientos en los que figuran en nuestra lista de inscripciones, que seguramente serán 6, y llevamos esa impresión con las fotocopias legalizadas, todo legalizado de los distintos cursos, ¿sí? De actualización que estuvimos haciendo durante este tiempo. Para que eso se compute, ¿sí? Va a tener un puntaje como formación continua, ¿sí? Como antecedentes. Se hace en ese momento del año. También se puede hacer, bueno, se podía hacer en cualquier momento del año, pero me imagino que ahora será por turnos, así que probablemente no se pueda hacer, ¿sí? Pero eso lo pueden consultar, quedó en otras diapositivas, después nosotros les compartimos este material, que Ana ya les pasó algunos contactos posibles.
Bien. Toda esa carpeta que decía recién Magalí, tiene que estar muy prolijamente armada con el mismo ordenamiento que pide el 3029, es decir, si primero está el título, después la antigüedad, después los cursos dictados, los cursos asistidos, es decir, tiene que tener un orden, digamos, de acuerdo al orden que también tiene el 3029. Y de paso, ustedes pueden hacer como si ustedes mismos se hicieran el escalafón y el puntaje. Y entonces pueden tener más o menos una noción, nunca va a ser un número exacto porque siempre puede haber alguna diferencia, pero también van a tener más o menos una idea cuál es el puntaje que a ustedes les correspondería o que luego tendrían que ver plasmado en el orden de mérito. Tal cual, y eso lo saben porque está en el 3029, ¿sí? Exacto. Si ustedes presentan determinado curso, siempre recuerden que, bueno, recuerden, mentira, se lo estoy diciendo por primera vez, lo que podemos presentar son certificados de cursos asistidos, también de cursos dictados, pero me imagino que nosotros cuando empezamos son cursos siempre asistidos, que tengan evaluación, no hace falta que sea una calificación numérica, si dice aprobado, ya está, ¿sí? Y que tenga la carga horaria. El puntaje va a depender de la carga horaria que tiene y de la institución, ¿sí?, que ofrece ese curso. Si son del Ministerio de la provincia de Santa Fe, el Ministerio de Educación, van a tener el mayor puntaje. Pero los cursos universitarios tienen un puntaje un poquito menor, pero tienen mucho puntaje, ¿sí? Lo mismo que de otras instituciones. Después revisen bien, en el 3029 está bien desglosado por qué te dan 0,08 por hora, por qué te dan 0,06, por qué te dan 0,04, por qué te dan 0,02. Y entonces es un cálculo posible que nosotros vamos llevando en nuestro registro y lo controlamos. Siempre hay que controlar, porque además pensemos que en Junta hay humanos, ¿sí? Y todos podemos cometer errores. A todos puede ser que nos computen algo por error. Entonces ustedes siempre, cuando aparecen, que ya están, por ejemplo, las de este año, todavía no salieron los escalafones, pero sí salieron el cómputo de antecedentes. Entonces uno abre, como es digital, es muy fácil controlar cuál fue el antecedente que se ponderó, qué puntaje nos dieron. Y entonces uno con el 3029 al lado va controlando si ese puntaje es correcto. Si no, se puede hacer el reclamo, ¿sí? Porque tenemos unos días hasta que, bueno, todavía no salieron los escalafones provisorios, después tenemos unos días también para reclamar hasta que salgan los escalafones definitivos. Siempre tenemos que controlar esas cuestiones. Bien, estábamos con... Acá hay otra pregunta, Magalí, de Marianela. Cuando vos haces un reemplazo, a lo mejor por varios meses, en el transcurso, vamos a suponer que sale ahora la inscripción para interinos de terciario, en 1 o 2 meses sale la inscripción o de secundario. El escalafón al que vos te anotás es para el año próximo, no para este año 2021, porque vos ya accediste en el 2021 por el escalafón cuya inscripción fue en el 2020. Entonces, si vamos a suponer que vuelve la persona que vos estás reemplazando y vuelve en marzo, abril del año que viene, puede ser que ya los escalafones estén hechos y entonces se guían por el nuevo escalafón. A veces ha pasado en la provincia que los escalafones no salieron por 8, 9 y 10 meses. Y entonces, ¿qué se hacía? Se utilizaba el último escalafón. Entonces, si hubo una modificación en el escalafón y vos ya no estás en el mismo lugar, no te van a ofrecer a vos o sí te la van a ofrecer. Por eso siempre conviene inscribirte en la materia que estás dictando, porque no sabés el año que viene en qué lugar vas a estar en el escalafón. ¿Se entiende, Marianela? No sé si... Lo ejemplifico con una cuestión personal. Yo me inscribí. Siempre aparte pensemos que las inscripciones de ahora son para marzo del año que viene, entonces como que hay que prever incluso nuestra propia vida para dentro de 6, 8 meses. Yo me inscribí. Hice las inscripciones para el escalafón del año 2019. ¿Estamos en 2019? Sí. Es decir, a mediados del 2018. ¿Sí? Yo me inscribí en 6 escuelas. Durante todo el 2019, o durante la primera mitad del 2019, de una escuela no me llamaron.
Entonces, cuando me inscribí, agosto, supongamos, septiembre de 2019 para el escalafón 2020, esa escuela no la elegí otras. ¿Qué sucede? Los escalafones nunca salen. Nosotros empezamos las clases últimas de febrero, primeras de marzo, y el escalafón siempre tarda un poquito más. Entonces, los primeros movimientos se realizan con los escalafones anteriores, del año anterior. A mí, primera semana, 4 de marzo de 2020, me ofrecen en esa escuela de la que nunca me habían llamado, y a la que yo no me había inscrito en agosto, por el escalafón del año anterior, que claro, era el escalafón que se estaba usando, todavía no estaban los nuevos, un reemplazo de larga duración. Yo todavía estoy trabajando en esa escuela, y ahora me volví a inscribir en esa escuela, ¿sí? Pero durante un año entero yo no estuve en ese escalafón. Si en algún momento ese reemplazo se hubiera cortado, porque la licencia se hubiera agotado, hubiera cambiado incluso el tipo de licencia, yo ese reemplazo lo habría perdido porque yo no formaba ya parte de las inscripciones activas, yo no formaba parte del escalafón de la institución. ¿Sí? Ese es el tipo de cosas que tenemos que evitar, por eso hay que inscribirse siempre en donde estamos efectivamente trabajando. Durante ese año el reemplazo no se cortaba porque la licencia seguía, yo estaba en la institución, porque era el IDE que se me había asignado en determinado momento, pero los distintos reemplazos que fueron surgiendo, o distintas, incluso si hubo interinatos, no me tocaban, ni me iban a tocar nunca, porque yo no estaba ese año inscrita en el 2020, creo que fue, en el escalafón del año 2020. ¿Sí? No sé si se entiende porque hay que prever, digamos, esos 6, 8 meses de distancia entre lo que hacemos hoy y en realidad va a ser efectivo para marzo del año que viene. Con suerte, ¿por qué digo por suerte? Porque ahora en tiempos de pandemia, fundamentalmente, el escalafón de este año, 2021, todavía no salió, ¿sí? Lo estamos esperando. Un escalafón que debe estar disponible en marzo, estamos en agosto y todavía No está. no está. Es decir, estamos en un contexto de absoluta incertidumbre, pero cuando es el momento de anotarse y de inscribirse, es como si pudiéramos saber qué vamos a hacer de acá 6 meses u 8 meses. Es decir, hay que manejarse como en una realidad paralela, ¿no? No sabemos qué va a pasar mañana, pero a los fines de estas cuestiones administrativas, es como que sí, hay que como planificarlo, ¿no? Parece muy raro, pero bueno, es así como les decía el ejemplo de Magali. Bien. Bueno, y acá tenemos algunas pautas sobre formación continua. Bueno, ya dijimos algunas cuestiones, así que voy más rápido. Tengan en cuenta que, y aprovechenla, el Instituto Nacional de Formación Docente provee, ¿sí?, determinada oferta que es cuatrimestral todos los años, ¿sí? Se abren las inscripciones generalmente en marzo-abril, y ahora se abrieron en agosto para cursos que empiezan ahora a fin de mes, ¿sí? Son cursos gratuitos que tienen evaluación, ¿sí? Si, como está allí debajo, hacen clic en los tutorizados, ¿sí? Y que tienen carga horaria, ¿sí? De 40 horas, de 60 horas, depende del curso que elegimos. Aprovechen esas instancias porque, bueno, después obviamente todo lo que es formación continua, en general es pago, ¿sí? Así que las ofertas gratuitas hay que aprovecharlas. Además, hay de todo, y hoy por hoy se cursan desde la plataforma Juana Manos, ¿sí? Que allí la tienen. Además, tengan en cuenta, y acá lo dejamos después a Cande para que desde la Secretaría los pueda orientar, que desde la propia facultad existe, ¿no?, el área de capacitación y formación continua. También son cursos con carga horaria y con evaluación, así que también se pueden acreditar. Y tengan en cuenta que si han hecho cursos durante su carrera, ¿sí?, no es necesario que acrediten, no siempre tenemos que acreditar lo que hicimos una vez recibidos, ¿sí? Si ustedes ya tienen certificados de cursos que han hecho, preséntenlos la primera vez que hagan esa inscripción, porque les van a tomar esos antecedentes, ¿sí? Entonces, cuando decimos que hay que ir juntando los papelitos, sirven para estas cosas. No solamente lo que es cursos, aunque obviamente lo que es cursos pondera mucho para arriba porque es por horas de reloj o por horas cátedras, sino también, por ejemplo, la asistencia a jornadas, ¿sí?, como asistentes, como expositores, ¿sí?, como colaboradores, todo eso pondera un poquito menos, pero son antecedentes que van sumando.
E incluso hay otros antecedentes que pondera muy poquito, es un 0,005, pero ante la duda nosotros presentemos todo, ¿sí? Después vemos si hay cosas que se toman, no hay cosas que por ahí no. Tengan en cuenta que se pueden presentar diplomaturas también o postítulos de actualización académica, que eso vale como título, ¿sí? Así que ahí no van a tener un límite de puntos posibles para acreditar por cursos, y obviamente también, si el día de mañana están haciendo algún posgrado, después de esos cursos, seminarios de posgrado, también los pueden acreditar. Y algunas pautas para que recuerden que no solamente podemos hacer cursos que sean específicamente de nuestras propias disciplinas, sino que pueden acreditar cualquier curso relacionado con educación, los idiomas, ¿sí? Que si ustedes tienen o han cursado o piensan cursar en algún momento algún idioma, incluso dentro de la Facultad de Humanidades y Artes o en los CLEC, si tienen el certificado con carga horaria y evaluación, eso se acredita, ¿sí? Y recuerden también que pueden realizar cursos sobre todos los que llamamos los distintos contenidos transversales. Creo que estamos, o respondemos preguntas o pasamos de nivel. Como quieran. Aquí Noé Cuellar nos dice, con respecto a los que tienen 40 se pueden inscribir. El tema, mientras estén dando clases, no hay problema tener 40. El límite es 57 ya en la provincia, un docente se puede jubilar. Y podés seguir trabajando hasta los 60 años. A los 60 años el ministerio te envía una notificación para que ya empieces a hacer el trámite de jubilación. Entonces te podés anotar hasta los 56 años, te podés anotar. El problema no es cuando se está trabajando, el problema es cuando nunca se ejerció como docente. Es decir, vos estudiaste, te recibiste, y nunca ejerciste, entonces tenés que empezar desde cero, digamos, ¿no? Y mucho más en el caso para titularizar. Para mí, ahora dudé, esto para mí lo podríamos... No, lo voy a averiguar bien con respecto al interinato. Claro, yo tengo la idea, pero puede ser una idea muy vieja y hay cosas que se van actualizando, que uno se podía inscribir, en este caso, para suplencias, pero no para titularizar. Pero me parece que lo tenemos que chequear y responderle a Noé. Sí, acá lo estoy buscando en una página, pero no sé qué tipo de veracidad tiene. Lo que estoy buscando con una página que dice que se descontarán los años de servicio que se tengan. Bien, y mientras tanto respondo ahí 2 preguntitas que veo. Una sobre la caducidad. Sí, los certificados que nosotros presentamos, si presentamos cosas muy viejas, que entiendo que es con más de 5 años de antigüedad, ¿sí? Un curso que hicimos, por ejemplo, no se da cuenta, antes del 2016, computa exactamente la mitad, ¿sí? Eso para tenerlo en cuenta. Y si tiene sentido inscribir el título de bachiller polimodal. Sí. Bueno, yo nunca lo inscribí, pero sí. ¿Por qué? Porque depende de tu bachiller. Quizás si hiciste uno en economía y después tenés un título docente, es como que quizás el Ministerio de Educación cruza esos títulos y te da competencias en más asignaturas. Pero depende también si a vos te interesa o no te interesa tener esas competencias, ¿sí? Por ejemplo, mi título polimodal es en economía y gestión. Y a mí esa parte no me interesa porque sería faltarle el respeto a las estudiantes. Pero hay algunos títulos que sí te pueden habilitar, ¿sí? Pequeñas cuestiones. Además, es muy distinta la realidad de las instituciones que están en Rosario o en las ciudades de muchos habitantes y en aquellas ciudades que son pequeñas. Cuando en las ciudades son pequeñas y hay un escalafón que se agota porque no hay docente y tienen que ir al supletorio, al habilitante, muchas veces aún tienen que recurrir a hacer otro escalafón que el supervisor les permite. Es decir, no hay ni docente, ni interno, ni externo, ni docente, ni supletorio, ni habilitante. Bueno, eso es imposible que pase en Rosario, pero sí pasa en localidades pequeñas. Y entonces allí el director tiene que pedir al supervisor volver a hacer un llamado. Y hace un llamado y entonces se inscriben y entonces allí puede ser que en una población donde nadie va a querer ir a lo mejor porque tiene que hacer 200 kilómetros,
alguien que está más cerca puede llegar y, bueno, de pronto no tener título ni habilitante ni supletorio. Es una provincia tan diversa, hay tantas diferencias de habitantes y de características en cada región en la que está dividida la provincia de Santa Fe. Nosotros estamos en la región sexta, pero de pronto otras regiones, el Ministerio de Educación divide en regiones y también en nodos. Y entonces hay características propias de cada región. Entonces esto que estamos diciendo es muy general, pero y aplica para Rosario y las grandes ciudades más grandes, ¿no? Pero si alguien no es de aquí o alguien se vuelve a su lugar de origen, bueno, es un poco ahí en ese territorio donde tiene que averiguar las particularidades. Bueno, pasamos al nivel superior. Bueno, mucho de lo que hemos dicho y lo que les ha dicho Magalí también se aplica al nivel superior, es decir, hay un escalafonamiento, se accede a ese escalafón para interinatos y suplencias y luego está la posibilidad de titularizar. Esto que yo les decía, que la provincia se divide en regiones y también en nodos, o sea que cada nodo, estos son los nodos, ¿no? El Venado Tuerto, Rosario, Rafaela, Santa Fe y Reconquista. De acuerdo a donde ustedes vivan o donde ustedes tengan interés en trabajar, tienen que ir a las páginas de esos nodos porque ahí va a estar la información específica. Cuando hablamos del nivel superior, no es homogéneo porque hay instituciones de diverso tipo. Están las que llamamos tecnicaturas, es decir, es una formación de tipo técnica. Todos son títulos, digamos, que tienen validez nacional, porque la provincia de Santa Fe expide títulos con validez nacional, no solamente provincial. Pero están aquellas instituciones que son de formación técnica, aquellas instituciones que son de formación docente, y hay algunas instituciones que le dicen mixtas, cuando tienen una tecnicatura y un profesorado. Por ejemplo, en Villa Gobernador Galvez hay una institución terciaria que es mixta. Después están las de formación docente, que tienen los profesorados de educación primaria y educación inicial. Hay instituciones donde tienen formación docente para la educación especial, ya sea para discapacitados intelectuales, ciegos o disminuidos visuales, sordos e hipoacúsicos. Y después están los distintos profesorados para todas las áreas y todas las disciplinas, geografía, física, química, historia, bueno, etcétera, ¿no? Si ustedes entran a la página del Ministerio de Santa Fe, verán la cantidad de profesorados de distintas disciplinas. En algunas ciudades están todos o casi todos, y en otras localidades más pequeñas hay algunos. El nivel superior en la provincia de Santa Fe se rige por un reglamento que le es propio a todas las instituciones, ya sea las de formación técnica o las de formación docente. Es un reglamento que se llama Reglamento Académico Marco. Todos los institutos de la provincia de Santa Fe se rigen por esa reglamentación, que es muy amplia, que es muy general, y que después las distintas instituciones van a particularizar de acuerdo a las características de las carreras, del territorio donde están, las características, digamos, del alumnado y de los docentes, y entonces cada institución tendrá su reglamento académico institucional. Cada institución. Los reglamentos institucionales no pueden contradecir al RAM, es decir, al reglamento académico marco. Pero hay que tener en cuenta esto de las instituciones. Al momento, por ejemplo, de la inscripción, al momento de las adscripciones, tener en cuenta estas particularidades. Cada institución, a su vez, tiene una página donde el RAM y el RAI se exponen. Por ejemplo, ¿por qué puede interesar a un graduado de la Facultad de Humanidades el reglamento académico marco de la provincia de Santa Fe referido a los institutos terciarios? Además de lo que Magalí les explicaba de las posibilidades que les ofrece la facultad
en especializaciones, en diplomaturas, en formación continua, etcétera, todo lo que pueden hacer, ustedes también pueden elegir hacer adscripciones, ser un adscripto. ¿Qué es un adscripto? También rige para la universidad. Ustedes pueden hacer una adscripción en la carrera que terminaron. Letras, filosofía, historia, pueden hacer una adscripción. Bueno, pueden también realizar una adscripción en un instituto terciario, siempre teniendo en cuenta el título que ustedes tienen, tiene que ser acorde a la materia en donde ustedes van a realizar la adscripción, es decir, específica. Si tienen título de historia, ¿no? Si son de ciencia de la educación, si son de filosofía. ¿Cuál sería, digamos, la ventaja que puede tener hacer una adscripción? La adscripción es una formación. Tanto sea en el reglamento de la UNR como en el reglamento de la provincia, a las adscripciones se las considera un espacio de formación, donde el que ya tiene un título, el que es egresado de un terciario o de la universidad, puede profundizar, digamos, su especialidad en su disciplina y en contacto con el nivel concreto. En este caso sería el terciario. No hace falta tener antigüedad de ningún tipo para hacer una adscripción. Un recién egresado puede inscribirse como adscripto. Y esa adscripción, luego ustedes van al 3029 y allí encuentran cuánto puntaje le da a esa adscripción para el momento de hacer el escalafón o de presentar sus antecedentes. Puntaje elevado, ¿no? Al igual que también, un poquito menos, las ayudantías de cátedra que están en la facultad como estudiantes. Exacto. Estas son instancias de formación que también son interesantes porque permiten un primer contacto, permiten un acercamiento. No pueden tener, el adscripto no puede dar clase ni puede evaluar, ¿sí? Algunas clases que el profesor titular le solicite, hay un primer año de adscripción y un segundo, para que tengan ese puntaje, tienen que completar la adscripción, luego con un trabajo final que es evaluado. Así que eso es para tener en cuenta el tema de las adscripciones, ya sean los terciarios o en la misma universidad. Bueno, el escalafón, con respecto al escalafón del nivel superior, vale igual lo que decía Magalí con respecto al secundario, es decir, hay interno y hay externo, con competencia docente, con habilitante o supletorio, interno al que ya trabaja en esa institución, externo al que no es de la institución. Pero ¿qué pasa en el nivel superior? Para poder inscribirse requiere un mínimo de antigüedad en el ejercicio de la docencia de 3 años. Esto de un mínimo de 3 años no dice en qué nivel. Vamos a suponer que hay, no sé, a ver, vamos a suponer un graduado de la Escuela de Arte, de Bellas Artes, de nuestra facultad, que trabajó 3 años en la escuela primaria. Esos 3 años de docencia ya tiene, además del título, tener el título es un requisito, además del título para escalafonar, esos 3 años, no importa en qué nivel lo haya ejercido, pero es el ejercicio de la docencia. Lo mismo, si alguien trabajó 3 años en el nivel secundario, también es el requisito que se necesita para inscribirse en el nivel superior. Perdón. Sí, María. No, iba a aclarar que el sistema los deja inscribirse si no tienen la antigüedad, pero en el momento en que sale el escalafón, salen desestimados. Salen desestimados, exactamente. Antes de, digamos, ponderar los antecedentes, los van a aceptar o rechazar. Y la aceptación o rechazo tiene que ver con los 2 requisitos de titulación que corresponda y además la antigüedad que se necesite. Esto para el nivel terciario, nivel superior solamente aplica, ¿no? Con respecto al escalafón, todo lo que dijimos es tanto para el nivel medio como para el nivel superior. Después vamos a hablar un poquito de primaria porque es distinto. Creo que ahora. Un poquito atrás, perdón. Algo, Magalí. Acá se requiere 5 años el docente de la especialista.
¿Qué quiere decir? En el nivel terciario se trabaja en algunas áreas por parejas pedagógicas, donde está un generalista y un especialista. Por ejemplo, el especialista en un profesorado, el especialista es alguien que tiene el título de Ciencias de la Educación, es generalista. Y el especialista es el que trabaja y tiene 5, 10, 15 años de antigüedad en el nivel por el cual se está formando. Por ejemplo, en un profesorado de inicial o, por ejemplo, en el profesorado de biología. Está el generalista y está el especialista, que es el profesor de geografía que trabajó 10, 15 o, bueno, como mínimo 5 años en esa especialidad, ¿no? Entonces, 3 años es para inscribirse, para poder escalafonarse, para poder estar en internatos y suplencias, y 5 años es para el especialista. A ver, ¿qué más me quedó por decir? Bueno, en el 3029 ustedes van a encontrar en un capítulo que habla del escalafonamiento en el nivel medio, pero en otro capítulo les habla del nivel superior. No se ponderan los antecedentes de la misma manera si estamos en un escalafón de escuelas medias, secundario, o en un escalafón de institutos terciarios. Entonces, en el 3029, allí tienen que fijarse para ver cuántos puntajes pueden tener, para ver las características y demás, en aquel capítulo que se refiera al nivel superior. Siempre respetando que para que no los desestimen tienen que tener título y antigüedad. Bueno, ahora sí vamos al nivel primario. Acá, esto del nivel primario sería una información que les puede interesar a aquellos de ustedes que son egresados de Bellas Artes, ¿no? Y de educación musical. De educación y de música. De música también, ¿no? Sí, de música también. Es decir, que se anotan en el nivel primario. El nivel primario, la inscripción, los escalafones, es solamente por antigüedad. No hay méritos de los antecedentes. Vos te recibiste, vas con tu título que ya está registrado. En el momento de la inscripción o fuera de la inscripción, si recién te recibiste, lo que decíamos antes, ¿no? Inscribirse fuera de ese término porque te inscribiste recién o hace poco, te podés anotar y solamente se va a tener en cuenta la antigüedad. Es decir, que alguien va a tener 0 de antigüedad, alguien va a tener 1 año, 2 años, 5 años, lo que fuere. Por antigüedad, a medida que se van requiriendo, porque hay nuevos cargos en la escuela primaria, que pasa mucho, porque se abren nuevas escuelas, nuevas divisiones, o bien, porque alguien toma licencia, van a recurrir a ese escalafón que está organizado solamente por antigüedad. ¿Y qué podés hacer cuando vos vas y te presentás fuera de término? Igual que cuando te inscribís, ya sea interinatos y suplencias, pero cuando dice el calendario o fuera de ese calendario. Te podés anotar en 6 escuelas primarias, independiente de las 6 que te hayas anotado en la escuela secundaria. En las escuelas primarias te anotas en 6, pero ¿qué habría que tener en cuenta? Que las escuelas primarias, hay algunas, no todas, pero hay algunas que tienen lo que se llama jornada ampliada. Es decir, que tienen actividad docente a la mañana y a la tarde. Entonces, esas escuelas con jornada ampliada, ya les digo, no son todas y no son generalmente, no están en el centro. Por lo general están en la periferia o en barrios que están más alejados del centro. Lo que tiene de ventaja es tener en cuenta inscribirse en esas escuelas de jornada ampliada porque tenés más posibilidad que te llamen. O, por ejemplo, hay un docente que trabaja a la mañana y a la tarde en la misma escuela, toma licencia por enfermedad o por maternidad, y entonces vas a cubrir un reemplazo con muchas más horas, porque esa escuela es de jornada ampliada. ¿Mm? ¿Se entiende? Porque a veces queda vacante, pero son 40 minutos, 1 hora o 3 horas, y a lo mejor llegar a la escuela te tarda mucho más, y entonces, bueno, ya no te conviene a lo mejor anotarte en esa escuela, porque por distancia es más lo que vas a tardar en ir y volver que lo que vas a estar en la escuela. O sea, es como que cuando elijan
en qué anotarse, en esas 6 primarias y 6 secundarias, hay criterios, digamos, para tener en cuenta. No solamente con la cuestión de cercanía o la cuestión de cómo te movilizás o cómo es más fácil llegar, sino también cuál es la escuela que tiene más horas en interinas, por ejemplo. Porque si ya están titularizadas, bueno, es más difícil conseguir un interinato. Aunque la suplencia y los reemplazos es tanto para los interinos como para los titulares. Todo esto que dijimos es para las escuelas oficiales. En las escuelas privadas se presenta el currículum, ¿no? Bueno, te dejo a vos con la gestión privada. Sigo. Perdón, Maga. Sí. Sofía Rosa pregunta, es lo mismo que cargo compartido, pero no sé en qué momento con qué lo asoció. No, Sofía, si querés aclararlo. Cargo compartido es cuando cuando son parejas pedagógicas, por ejemplo, en el terciario, en un seminario o en una materia que tiene 4 horas, 6 horas semanales, 3 para un docente y 3 para otro docente, que cada uno tiene su idea. Y ahí trabajan compartido o se le llama parejas pedagógicas. Eso sería en un caso. No sé si Sofía se refiere a eso, que no sería cargo, no se comparte el cargo. Cada uno tiene sus horas cátedra. Quizás es un remanente de la vieja organización en cargos, viste que cuando se transformaron cuando se en las cátedras, ya sean muy poquitos. Sí. Que sean 2 docentes a cargo de un mismo espacio. Pero me parece que a medida que se van jubilando esas horas, se reorganizan. Sí, dice que es eso. Que hacía referencia a eso. Sí. Porque como hubo muchos cambios de diseño, y a medida que se fueron cambiando los diseños curriculares, había materias que se cambiaban, se modificaban, pero la gente era interina y no se las dejó sin un cargo, se las reubicó por reubicación. Y a veces en esa reubicación, entonces era una materia que se daba en una pareja pedagógica. Pero cuando una de las dos se jubilaba, no se volvía a llamar a otra persona, ¿no? Era la misma persona. Salvo en los espacios donde se necesita trabajar un generalista y un especialista. Por ejemplo, en el profesorado de nivel inicial. O por ejemplo, en el profesorado de sordos o de ciegos. Que serían las asignaturas de los talleres de docencia. Claro, exacto. Y otra consulta. ¿Los postítulos se registran en el Ministerio de Educación? Sí, como todos los títulos. No sé, Ahora Ana, sí, ya leí todos. Sí, los postítulos, cambió la reglamentación del rectorado y ya no se llaman más postítulos, ahora se llaman CCC, Ciclo Curricular Complementario, que serían las licenciaturas. Por ejemplo, en nuestra facultad, bibliotecología, geografía, educación especial, son aquellos que ya tienen un título de grado y completan y tienen una licenciatura. Y en algún momento se llamaba postítulo, al menos en nuestra facultad. Ahora, después, los profesorados también a veces hacen capacitaciones, o no sé si le llaman postítulo. Y están los que el mismo ministerio ofrecía por medio de mi escuela, esos eran postítulos. También lo llamaba postítulo. Claro. Todo se inscribe porque todo es la legalidad que te permite estar frente a un curso. Es la habilitación, ¿no? Es que alguien diga que ese certificado es legal, corresponde, las firmas de las autoridades son las firmas que corresponden. Entonces, por eso todo requiere ser inscrito, registrado, digamos. Bien. Bueno, y saliendo, digamos, del ámbito de lo público, les queríamos dar algunos tips, digamos, como para manejarse en las escuelas de gestión privada. En estos casos no hay un escalafonamiento, o depende de la institución. ¿Qué hacemos? Y en general lo que sucede es que muchos empezamos primero en instituciones privadas porque presentamos nuestro CV cuando todavía estamos estudiando y teniendo, bueno, dependiendo la cantidad de años de la carrera, teniendo o estando cursando
cursando el cuarto año de la carrera o con las pedagógicas ya hechas, en general no hay ningún problema en empezar a dictar las clases. Y les dejamos alguna estructura básica como para armar su CV, recordar siempre que toda la comunicación hoy por hoy se hace prácticamente por teléfono celular. Yo desestimo en general todo lo que es números fijos, porque en general no estamos en casa, así que dejen siempre el teléfono celular y obviamente el correo electrónico siempre actualizado. ¿Qué tenemos que poner en el CV? Y que sea bien claro cuál es el título de grado que tenemos o cuál es el título intermedio que tenemos, y si todavía es una carrera en curso, siempre está bueno poner el porcentaje, ¿sí? O la cantidad de materias que tenemos aprobadas, e incluso también está bueno hacer la diferencia respecto de las materias pedagógicas, porque quizás faltan asignaturas del plan común, digamos, pero ya tenemos hechas todas las pedagógicas, quizás incluso aprobada la residencia y todo. Eso también conviene explicitarlo. Y las experiencias laborales pertinentes, ¿sí? Es decir, si no tenemos experiencia laboral en lo que es la docencia, y por ahí, y estuvimos trabajando de otra cosa mientras fuimos estudiantes, por ahí no hace falta ponerlo, ¿sí? Si fueron ayudantes de cátedra, es un antecedente que importa mucho, ¿sí? Porque aparte son nuestros primeros pasos en la docencia. Y si hicimos algún tipo de cursos, y obviamente en el contexto en el que estamos, todo lo que sepamos sobre plataformas digitales, recursos informáticos en general, está bueno ponerlo en el CV. Creo que estamos medio fuera de tiempo, así que si te parece, Ana, un poquito más rápido y... Dale, acá les voy a copiar en el... Aquí les puse un sitio donde está el tema este de la edad. Acá encontré en una página, esta página del ministerio, donde es para titularización, pero para interinatos y suplencias, el límite no es 40, sino la edad de jubilación mínima, ordinaria, que sería 57. Ahora, la titularización sí. Ahí está en el 3029, en un anexo 2 del 3029. Bueno. Ana, Sí. y Luisina pregunta si aplica a todos los niveles educativos, superior y universitario privados también. ¿Qué cosa? El tema de gestión privada por presentación de CV, supongo. Sí, sí. En las universidades privadas que tienen el reglamento, digamos, de legalidad que da la ley de educación de la nación, también se rigen por esa ley nacional, pero en cuanto a los cargos, en cuanto a, bueno, al personal, esto no es un escalafón, digamos, sino el currículum que cada uno pueda acercar a esa institución privada. En estas instituciones puede ser que se realicen llamados o concursos de selección, digamos, a partir de las postulaciones que realicen los interesados, ¿sí? Así que estén atentos también en ese sentido. Claro. Pero suele ser que, bueno, lo mismo que vamos a ver ahora para escuelas medias, que computamos y los antecedentes y probablemente quizás también alguna entrevista. Y como para ir cerrando, pasamos, no queríamos dejar afuera las escuelas medias de la UNR porque tienen su funcionamiento particular. Allí tienen cuál es la ordenanza que rige el escalafonamiento, que es la 735 de la UNR, para proveer los cargos interinos y reemplazantes nivel secundario y técnico superior. Bueno, el llamado se realiza para un concurso de antecedentes y, perdón, dice oposición, pero es un error. Es concurso de antecedentes y entrevista, ¿sí? Si fuera un concurso nacional, creo que ya lo conocemos, es antecedentes, entrevista y oposición. En este caso estamos hablando de un concurso de antecedentes y la entrevista, ¿sí? Que además es la que otorga la mayoría del puntaje. En esta ordenanza, la 735 también tienen, así como en el 3029, el detalle de la ponderación de los distintos antecedentes, y tengan en cuenta que estos escalafonamientos se van realizando según la ordenanza cada 2 años. Como llevar a cabo este tipo de concursos es complicado, bueno, más en estos contextos, hay escalafonamientos que se distancian un poco más, ¿sí? Pero estén atentos
porque además la información está disponible en las páginas oficiales de las distintas escuelas medias, donde también pueden acceder, en su caso, a los distintos escalafones actuales. Bien, y bueno, obviamente este concurso es llevado a cabo, ¿sí?, por una serie de comisiones asesoras en las que participan los distintos claustros. Perdón, ahí me pasan una pregunta sobre oposición. Oposición no en este caso, pero sí les comentamos que cuando el concurso lleva oposición es cuando se llama al hecho de actuar una clase posible, ¿sí? Pero eso va a depender del tipo de cargo que se esté concursando, ¿sí? Si por ejemplo en universidad se trata de un cargo de JTP, será una clase práctica, si es un cargo de titular, será una clase teórica, ¿sí? Pero en escuelas medias eso rige solamente para los concursos, cuando se llama el concurso nacional, ¿sí? Ya para titularizar. No para lo que estamos comentando ahora, que es para inscribirnos para hacer suplencias e interinatos. En ese caso es, perdón, antecedentes y entrevistas. En el nivel terciario, para inscribirte a interinatos y suplencias, el escalafón se hace con los antecedentes, pero cuando hay inscripción a titularización, es por antecedentes y oposición. Hace, no sé, 3 años atrás se realizó concurso de antecedentes y oposición en el nivel terciario. Después, para la inscripción a escalafones, no, es solo con antecedentes. Claro. Y bueno, algunos trámites para que los tengan en cuenta. La primera vez que realicen un reemplazo, les tienen que hacer el alta laboral, ¿sí? Que eso se realiza desde la institución. Tengan en cuenta que ustedes tienen derecho a la obra social, porque se les están pagando los aportes, y que eso cuentan con la obra social al principio seguramente por días cortados, que es en general como empezamos a trabajar en distintos reemplazos. Cuando están en reemplazo activo, ese día tienen una obra social. Recuerden que hay que realizar la carpeta médica, ¿sí?, sin la cual no nos podemos tomar licencias médicas. La carpeta médica es un conjunto de, es un montón de, no sé la palabra. Estudios, análisis. Estudios médicos, tal cual, para obtener el apto laboral, ¿sí? Y como para ir revisándolo, el tema del régimen de licencias, van a ver que a veces dicen, uy, no puedo tomarme tal licencia porque no llego con los días de antigüedad. En el codigario, digamos, hay 3 categorías. Los titulares e interinos sin antigüedad, ¿sí?, es decir, sin necesidad de tener en cuenta la antigüedad. Los reemplazantes con 60 días, por eso es tan importante saber cuántos días llevamos en el reemplazo, si se corta o no. Y las licencias que corren para todos, es decir, inclusive para reemplazantes que no cubrimos ese básico de antigüedad. Que ahí les dejamos algunos ejemplos de por qué siempre, sin necesidad de antigüedad, se puede solicitar la licencia. Para finalizar la carpeta médica, ¿sí?, porque ese es un turno inamovible, por donación de sangre, por duelo, ¿sí?, y bueno, por actividades escolares simultáneas, ¿qué quiere decir? Nos convocaron a integrar un tribunal examinador en la otra institución, tenemos derecho a esta licencia sin perder el reemplazo en la escuela en la que también cumplíamos horario en ese día. Es importante esto de la carpeta médica, bueno, si no, no podés ejercer también sin la carpeta médica, pero además tenemos que pensar que a lo largo de la carrera docente hay enfermedades que son propias de la actividad docente. Por ejemplo, no sé, el profesor, a lo mejor que trabaja en escuela primaria o en escuela secundaria, que tiene que estar con su cuerpo moviéndose. Y entonces hay enfermedades o hay afecciones que tienen que ver con esto, o la cuestión también de la voz, que es nuestro instrumento de trabajo. Entonces, en una carpeta médica vos iniciás y no tenés ningún problema, digamos, en cuanto a la voz, o en cuanto a la postura, o en cuanto al dolor de cervical, y de pronto, bueno, después con los años te aparecen, pero son enfermedades que tienen que ver con el ejercicio de la docencia. Entonces tienen que estar contemplados también en la asistencia al docente, la asistencia en sus características de trabajo, digamos. Tradicionalmente, en realidad el trámite de la carpeta médica se iniciaba de manera presencial, existía un turno para iniciarla, se te asignaban una serie de turnos en distintos efectores públicos para realizar todos los análisis
y después volvíamos a pedir un turno para finalizarla. A partir de la pandemia esto se modificó y solo se otorgan los turnos de finalización de la carpeta médica. Hay que asistir ya con todos los estudios realizados. Bueno, en realidad se pueden hacer por obra social, pero bueno, no es lo mismo que cuando los realizábamos en los inspectores públicos. Eso también hay que tenerlo en cuenta para saber cómo continúa este tipo de trámites cuando finalice finalmente la pandemia. Y nos queda... Rubén acá pregunta cuál es la escala mínima en la universidad. Ayudante de segunda es alumno, que no es sin sueldo, pero a partir de ser graduado o tener el título, ya no existe, según nuestra reglamentación, ad honorem, sino que empieza a tener sueldo. Es decir, ayudante de primera, pero y le asignan un cargo de ayudante de primera. Un cargo de ayudante pero tiene que tener el título y después, bueno, jefe de trabajos prácticos, adjunto, titular, asociado. La escala de sueldos de la UNR la pueden consultar también en internet. Docentes universitarios y preuniversitarios. La página de COAT la tienen disponible. Claro. Bueno, esto de las organizaciones acá sindicales que corresponden para la universidad, en el caso de COAD, para todo lo que es la provincia, ANSAFE, y lo que es el nivel privado para SADOP. Es decir, bueno, la afiliación es un derecho de todos los trabajadores y las entidades gremiales que tienen en cuenta los derechos laborales. Así que este es un aspecto también que tiene que ver con la profesionalización, la sindicalización y además sentirse que es, bueno, que somos trabajadores de la cultura o trabajadores de la educación. Y por último, nos quedaba lo último con respecto a los cuidados, ¿no, Magalí? Así es, la CODA, he vuelto a verlos. El cuidado sobre el tema de la voz. Nosotros trabajamos con nuestro cuerpo, ponemos nuestro cuerpo en nuestro trabajo y hay un aspecto importante que es el tema de la voz al que hay que darle especial atención. Trabajamos con la voz, es nuestro instrumento de trabajo. Hay que, después de muchos años, nos damos cuenta que a lo mejor teníamos que haber tenido un asesoramiento acerca de cómo respirar, acerca de cómo hablar, con qué tono, de qué manera, porque las cuerdas vocales sufren el desgaste propio de nuestro trabajo. Pensemos que ustedes a lo mejor van empezando y tienen 1 hora cátedra, 5 horas cátedra, 10, pero va a llegar un momento que van a tener 30, que van a trabajar en 3 instituciones distintas, y entonces la voz es una cuestión fundamental. Primero porque es nuestro cuerpo, porque ponemos el cuerpo en nuestro trabajo y tiene que estar en condiciones, ¿no? Así que hay que ser muy cuidadoso en ese tema. Hay talleres, ANSAFE, Rosario ofrece talleres de la voz para los que están afiliados y todos pueden ir por su obra social a un fonoaudiólogo, ¿no? Para que los asesoren cómo respirar, de qué manera hablar, que es muy importante. Es muy importante para la comunicación, pero también muy importante para la salud. Tal cual, porque uno a veces piensa que, bueno, es quedarse sin voz y la verdad que con el tiempo pueden generarse problemas mucho más graves en la garganta. Bueno, yo les quiero transmitir una experiencia personal ahora, si me permite, Candela. Esto de trabajar con Magalí no es la primera vez que hacemos algo en conjunto. Y yo creo que esta es una de las cosas maravillosas que ustedes se van a encontrar cuando empiecen a trabajar o cuando ya tengan muchos años de trabajo. Y es la posibilidad que brinda la docencia de hacer algo que uno le apasiona, pero además el vínculo intergeneracional que se puede establecer. Y lo pongo a Magalí porque, bueno, ¿no? Establecimos un vínculo de otros trabajos, otros contactos que hemos tenido años pasados, y bueno, con Cande también, por supuesto, yo pertenezco a otra generación, y yo creo que es muy fructífero y muy importante. Y esta es una experiencia que les va a dar el trabajar en una comunidad educativa que tiene sus problemas. Todas las instituciones van a encontrar que tienen problemas, no los van a recibir con alfombra de rosas. Son instituciones donde ustedes ya lo han trabajado desde el punto de vista teórico, son instituciones donde hay relaciones de distinto tipo, pero lo bueno es transitar esas relaciones con sanidad mental
cuidándonos, cuidando nuestro cuerpo, cuidando nuestra mente y también con principios políticos y éticos muy firmes. Pero es una experiencia, creo que es maravillosa, el poder estar en lo que uno lo apasiona. Así que les deseo a todos y a todas que transiten la experiencia docente con mucha pasión, con muchas ganas y poniendo el cuerpo. Bueno, Ana, muchas gracias. Yo lo pasé genial armándolo y en las horas que compartimos también. Qué bueno, porque uno también arma las actividades y dice, vendrá alguien, vendrán muchos. Qué lindo que la participación, porque además algunas cosas las pudimos responder, quizás otras no tanto, pero me parece que contribuye al diálogo y el hecho de que seamos tantos también habla bueno. de una necesidad que Candela, que Antonella, desde los espacios de gestión, supieron escuchar y transformar en distintas actividades como para contribuir. Nos quedó una pregunta en el chat que acaban de hacer, que está buena para dejarla para la próxima. Este tema de las combinaciones, ¿no? Si tenemos un cargo de preceptora, si podemos tomar otro como docente, hay que tener en cuenta que existe un límite, así como en la universidad son las 50 horas reloj, en provincia también, es como que los cargos van valiendo, como que se hace el cálculo en cantidad de horas para no excederse del máximo. Si uno trabajase solo en nivel medio por horas cátedra, como es nuestro sistema, serían esas 44 horas. Si uno empieza 44 horas, cátedra. Si uno empieza a combinar, ¿no?, con otro tipo de cargos o incluso en otro tipo de niveles, está bueno saberlo, quizás alguno de ustedes tiene el cargo de primaria y aparte algunas horitas en media, no hay que pasarse de la cantidad de horas, y creo que los cargos se transforman en 12,67, me parece. Sí, y las horas de terciario no es 1 hora 1, un punto, sino 1 hora de terciario es 1,25 a los fines de sumar para no caer en la incompatibilidad. Incompatibilidad es cuando tenés más horas de lo que el sistema te permite tener. Bien. El currículum, acá preguntan sobre... Sí, a mí me parece que siempre es mejor aclarar la antigüedad que se tiene, porque si son meses o, bueno, días, yo creo que sí, que en el currículum me parece que está bueno poner la antigüedad. Si el reemplazo duró, digamos, se extendió por unos meses, está bueno poner cuánto. Si son reemplazos esporádicos, cuando nos llaman para cubrir el día, quizás conviene poner reemplazante desde tal fecha, en tales instituciones, y aclarar, porque si no parece que uno viene reemplazando de manera ininterrumpida, que son reemplazos que se van cortando. Bueno, quería agradecerles tanto a Magalí como a Ana por todo esto que nos estuvieron contando. Realmente es algo que veníamos pensando hace bastante con Antonella, y poder haberlo concretado a pesar de un montón de situaciones y de las pandemias y de cuestiones, siempre es bueno volver a reunirse, y desde esos lugares es que promovemos este tipo de actividades. Así que nada, y sobre todo agradecerles a toda la gente que se conectó hoy. Realmente estamos muy contentas con la convocatoria, con la participación, y queríamos agradecerles realmente, porque sabemos que uno a veces llega cansado a la casa, después de un día duro, hoy es el primer día de la semana y demás, y la verdad que poder sumarse está buenísimo. Bueno, Candela, tenemos que seguir de alguna manera, ¿no? Ya podemos ir pensando cómo seguimos. Como siempre tenemos que seguir de alguna manera. Yo no tengo ni idea, les aviso a las 3. Ah, bueno. Ya cuenten conmigo. Mañana le cuento a Candela. Bueno, Perfecto. muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Candela, por la invitación.